Y también decíamos que, bueno, algunos textos te pueden encontrar parte entera, parte decimal y una coma superior. Bueno, en realidad no es una coma, es un apóstrofe, ¿cierto? Porque la coma es la que va abajo. Bueno, esas son formas de representarlo. Eh, Nosotros usamos la coma, ¿cierto?, para representar lo decimal. Y el punto generalmente lo usamos para representar la separación de las cifras. Eh, Cada tres cifras, ¿cierto? Entonces, ahí un poco, ahí puede venir alguna confusión, va a depender de los textos que usted use bueno, y de la guía y qué sé yo, los ejercicios que vean los estudiantes. Entonces, hay que decirle al tiro que pudiese aparecer de esas tres maneras y que no piense que es otra cosa. Pero también cuando se usa la calculadora, ¿cierto? Y el estudiante ve el punto, no ve la coma, o a veces, bueno, las calculadoras, el punto es la coma y la coma es el punto, ¿cierto? Es como, bueno, hay que acostumbrarse a eso. Eh, Antes que no se confundan nomás. ¿Mm? Eh, Ahora sí, si usted quisiese hablar bueno, la parte decimal a partir de un entero, ¿m? Es, por ejemplo, como dibujar no sé, una circunferencia, generalmente siempre funciona. ¿M? Ahí, eso es como una pizza, ¿no? Bueno, pero eso, por decir algo, ¿ah? No, si usted quiere colocar un gráfico, pero más bien mejor hacerlo con algo que ellos entiendan que se puede. Entonces, esta pizza puede ser una pizza. ¿Qué característica tiene? Que está entera. Entonces, por lo tanto, corresponde al entero, ¿cierto? Corresponde al un entero, una pizza entera. Y este entero es el que nosotros podemos, la podemos subdividir. Bueno, ahí está dividida en 10 trozos, ¿cierto? Al dividirla en 10 trozos, entonces podemos quitar trozos de este entero o agregar trozos a este entero de otra pizza, ¿no? Si quitamos 3 trozos de 10 trozos, quitamos, ponte tú 3 trozos, entonces ¿cuántos quedan? Quedan 7. Pero nos quedan 7 porque no es un entero, no son 7 enteros, quedan 7 partes del entero, ¿cierto? Entonces la parte entera ya no es 1, es 0, y la parte decimal es 7, ¿sí? Y así pueden ustedes hacer ejemplos sacando distinta cantidad de trozos. Para ir un poco interiorizando al estudiante en esto, ¿ya? Vamos un poquito más como explicarle, ¿ya? Puede hacer este mismo ejercicio sacando varios trozos o también puede hacerlo agregando trozos. ¿Ah? Entonces tiene la pizza entera. Bueno, usted le agrega, ay, no lo sé, lo mismo, 3 trozos. Le puede agregar entonces 3 trocitos más. Entonces ahora tiene una pizza entera y tiene 3 trozos más. ¿Mm? Em, Tenemos la unidad, o sea, el entero completo,
y le agregamos 3 trozos de otra pizza, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí entonces el estudiante se va dando cuenta que estos números tienen un sentido respecto de algo como, tal vez no tan cotidiano, no es que como en pizza todos los días, pero puede hacerse como ejemplo. ¿Mm? Bueno, una vez que esto ya se puede trabajar con ellos, entonces, y se le han hecho ejemplos, esa es la verdad, es lo que se llama la práctica guiada, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a operar, ¿cierto? Porque ya hablamos de la operación ayer, operatorio. Y bueno, recordar siempre, antes de empezar a operar, siempre antes de empezar la operatoria, que sería en este caso suma-resta, recordar que siempre hay parte entera, parte decimal, separados por una comita. Entonces, eso es muy importante porque el orden del número, por ejemplo, 7,32, 0,25, 0,372, ¿sí? O sea, bueno, ¿cómo se decía? 7 enteros, 32. ¿Cuál era ahí? 7 enteros, 32. No, no escuché. Centésimos. Centésimas o centésimos, ¿cierto? Aquí no hay entero, así que 25 centésimas. 372 milésimas. Ya. Bueno, eso es. Entonces, usted comienza a enseñar la suma. ¿Sí? Bueno, y usted puede decir, vamos a sumar 7 enteros, 32 centésimas, más 15 enteros, 5 milésimas. ¿Ya? ¿Y qué es lo importante acá en la suma? Es que eh, o sea, la suma lo que hay que hacer es que deben ser homogéneas en cuanto a unidades enteras como unidades no enteras. ¿Eh? O sea, enteros con enteros, decimales con decimales. Y para eso, para empezar, siempre trate usted de que el estudiante haga las columnas, ¿ya? O por lo menos hay que tratar de que el estudiante haga eso, sobre todo a los que les cuesta más esta parte, ¿ya? Ustedes eligen ahí dónde van a colocar la coma, si la quieren colocar aquí. Entonces, se coloca el primer número, 7, y ahí va la coma. Entonces, todas las comas tienen que ir ahí. ¿Ya? Pueden elegir, elige al medio para poder dar espacio a los números, ¿cierto? No tiene mucha relevancia donde vaya, pero entonces, aquí hay que decirle, bueno, ahí no me alcanza el espacio, vamos a hacerlo acá. Hay que decirle al estudiante que vamos a tener, recuerden que tenemos nuestras columnas, ¿sí? Y vamos a separar, ¿dónde quieren colocar la coma? Aquí, ya, en esta de aquí va a ir la coma, por tanto aquí va la parte entera y acá la parte decimal. Porque ya saben ya que ahí va la comita. ¿Mm? Y entonces tenemos 7,32. Bueno, esa coma es de ejemplo nomás arriba. El otro era 15 y 0,05. ¿Ya? Ahora, si el estudiante esto le confunde, usted pone suma, ¿cierto? Si le confunde, entonces completa el número. Y también se puede ir acostumbrando a completar los números y queden con misma cantidad de cifras enteras, misma cantidad de cifras decimales. Y ahora, no tiene tanta relevancia porque se trata de una suma, pero de todas formas, que entienda que es una suma normal. ¿Ya? 5 y 0, ¿cierto? Y ahí, bueno, se puede ir sumando, qué sé yo. Ya. Y la coma se mantiene donde mismo. Así que por lo tanto tenemos el resultado y esto ya tiene sentido. ¿Ya? Así se suman, ¿no? Ahora, claro que más adelante el estudiante va a entender que puede sumarlos de esta manera también. eh, horizontalmente o en filas. ¿Mm?
vas a ver que puedes sumar 15 más 7, la parte entera, que puedes sumar la parte decimal. Eh, pero primero siempre hay que partir por acá. ¿Mm? Entonces, el resultado, también es bueno analizar el resultado, porque teníamos 7 enteros, 32 centésimas, 15 enteros, 5 milésimas. Por tanto, el resultado nos dio 22 enteros, 325 milésimas. O sea, tenemos 22 cosas enteras. O sea, de 7 cosas enteras más 15 cosas que estaban enteras, nos dieron 22 cosas enteras. Y por otro lado, obtuvimos 325 milésimas de todo eso. ¿Sí? Entonces, eso es bueno de ir analizando cada parte. ¿Sí? Aunque a lo mejor parece tedioso, incluso aburrido, pero no importa, no importa porque es... vamos a hacer otro. Esta es la parte donde el estudiante tiene que, y usted también se asegure de que el tiempo que está invirtiendo en enseñar, entonces es vale la pena, ¿cierto? Y después no hay que volver nuevamente a repetir lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso, bueno, a ver, aquí tenemos uno, voy a anotar otro. Bueno, por decir algo, ¿cierto? Entonces, bueno, puedo ocupar las mismas líneas si quiero. ¿No? Entonces, ¿qué hace el estudiante? Bueno, hay que ubicar el número correspondiente. Este era 304 enteros 7 centésimas. Entonces aquí va la coma, ahí va la comita, así que, bueno, el estudiante aquí ya puede decir, mejor voy a ubicar primero las 7 centésimas y después ubico el entero, 304. Y está bien, ¿cierto? Ahora voy a ubicar las milésimas y después ubico la parte entera. Y solamente tiene un. Perfecto. Ahora, para no equivocarme, entonces agrego los ceritos y hago la suma correspondiente. Entonces ya puedo ir sumando decimales como he sumado siempre cualquier número. ¿Mm? Eso nos da 6, 9, 2. Que coloque todos los números nomás, ¿cierto? 9, 0 y 3. Y después coloca la coma donde corresponde. Resultado. 309 cosas enteras, 296 milésimas. Bueno, así sucesivamente, ¿ya? Que los números enteros, perdón, los números decimales tienen que quedar claros cuando usted lo esté enseñando porque eh, este es un problema que arrastran los estudiantes después por harto tiempo, ¿ya? Si es que no lo entendieron bien. Eh, ubicamos la coma, sabemos que la vamos a colocar ahí. Tenemos dos cifras para sumar, si que anotamos la rayita de suma, todo, tal como lo hemos venido haciendo, pero ya empieza como a mecanizarse, ¿cierto? El número 1, 2, 3, 4 cifras enteras. 1, 2, 3, 4. Sería 8, 3, 2, 5. Y tiene una décima, que es 7. 7 décimas en realidad. ¿Sí? El otro también. No, el otro que tiene, sí, 3500. Y tiene 98 centésimas. Agregamos un cerito donde falte. Y bueno, me quedan más arriba nomás, pero hacemos la suma. ¿Sí? Y aquí viene algo importante porque aquí, bueno, ese nos da 8 y este nos da 9 y 7. O sea, 9 más 7, ¿cierto? Que serían 16. Entonces ahí el estudiante pregunta, ¿cómo anoto el 16?
O sea, puedo pasar de la parte decimal a la parte entera. ¿Mm? Entonces usted le explica que 16, el número 16, corresponde a, o sea, el número 16 que usted que está obteniendo acá, sumando de la parte decimal, que aquí está la coma, es un número que no es un 16 común, no es un 10 más 6, ¿cierto? Sino más bien corresponde a eh, una unidad, un entero, más 6 décimas, ¿cierto? O 6 partido en 10, ¿ya? Así que por tanto, esa unidad le corresponde al lado de las unidades y solo mantiene las 6 décimas en el lado de los decimales, ¿ya? Ahora, tal vez en la misma suma lo haga directamente, porque va a decir 7 y 9, 16, me guardo una y sigo acá, ¿cierto? Serían 6, acá 2, acá 8 y 11. Bueno, no me quedo más cuadritos, pero bueno, ahí le puse el 11. ¿No? Este, pero es importante eso que entienda que no es un 16 cualquiera o el número que se obtiene acá, sino que parte entera, parte decimal. ¿Ya? Y la parte entera, entonces eh, tiene que pasar a la parte entera, porque le corresponde a esa parte. ¿Ya? Las partes decimales entonces quedan acá. Perfecto. Ahora pasa algo parecido con la resta. ¿Sí? Si tenemos 75 enteros, 324 milésimas, menos 23 enteros y 82 centésimas. ¿Mm? Entonces, en este caso también eh, un minutito, un segundito, vengo al tiro. Bien, decíamos sobre la resta entonces. Ahora, bueno, pasa lo mismo, ordenamos, hacemos mismo procedimiento, ordenamos en columnas, obviamente después las columnas usted no las va a necesitar. Ahí separamos, ¿ya? Y tenemos 75 y 324. Ahí. El otro 23 y 82. ¿Mm? Bueno, hacer la resta no es, digamos, no tiene más complicación que hacer la resta nomás. ¿Mm? Pero, de todas formas, entender o recordar. Primero que el minuendo tiene que ser mayor para no obtener un número negativo. Por lo tanto, tiene que estar en la parte superior. En la parte inferior, el sustraendo. Y siempre ir completando con ceros. Aquí sí es importante ir completando con ceros los números para que tengas misma cantidad de cifras decimales, sobre todo.
¿Mm? Y bueno, si usted quiere también completar para el lado eh, cifras decimales, enteras, perdón, ¿ya? Y ahí, ¿cuánto nos da esa resta? ¿Cuánto nos da esa resta de ahí? La que está a la izquierda, ¿cierto? ¿Sí? ¿Esa? Ah, ya. Tendríamos que ir de uno en uno. Nos daría 0. El primer número sería 4. Ay, no. El siguiente sería un 0. Ya. El siguiente sería. Ahí tendríamos que. Es un 8, ¿cierto? Sí, es un 8. Se pide el de al lado 13, 5. Y el 5 de arriba pasa a ser un 4. Ujú. Sería 1 ahí. Y ahí sería 5. Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? O sea, funciona de la misma manera que una resta normal, solo que tener en cuenta que son números, o sea, lo que está restando son números, Con decimales. son decimales, ¿cierto? Pero lo que dice que la coma se mantiene donde mismo, así que, eh, ¿qué pasa si va a restar ahora, por ejemplo, un entero? 8 enteros menos 3 enteros, 46 centésimas. Se le coloca 2 ceros al entero. ¿Ya? Colocamos el entero, vamos a colocarlo ahí. Sí. Y antes de colocar los ceros en entero, colocamos el entero nomás, ¿ya? Y le decimos que antes de cualquier cosa, coloquen el otro número también, que sería el 3 enteros, 46 centésimas. Y luego de eso, entonces completen el entero que no tenía decimales, o por lo menos no estaban, bueno, usted le puede decir, mire, esos ceros no estaban a la vista, no se veían, pero existen, ¿cierto? Sabemos que existen, pero no se veían porque no los necesitaba. Ahora entonces sí los necesita, así que los saca a la vista y se puede hacer la resta correspondiente. ¿Ya? ¿Y cuánto da esa resta? El primer número son 4. Siguiente es 5. Ujú. Y el otro es un 4. Y el otro son 4. Muy bien. Y ahí tenemos. ¿Mm? Explicarle que se puede hacer así. Ahora, si tiene, por ejemplo, 37 enteros, 65 centésimas menos 25 enteros. ¿Ya? Colocamos el primer número, 37, 65, y colocamos el segundo, que son 25 enteros. No tiene parte decimal, así que se la agregamos. Y hacemos la resta correspondiente. ¿Mm? Bueno, Sí. eso es básicamente. Ahora, eh, hay muchos más casos que pueden ir apareciendo. Por ejemplo, los que no tienen parte entera tienen solo parte decimal. Y si ver si se pueden restar o no, etcétera. Pero como siempre, el que no, si no tiene parte entera va a ser, más, va a ser menor siempre. Al que sí tenga parte entera, entonces va a ir siempre abajo. Así que la resta no va a tener tanto complicación. ¿Sí? Eh, eh, multiplicar. ¿Qué pasa si queremos multiplicar? Cuando usted vaya a multiplicar decimales, lo primero que tiene que hacer o recordar es recordar la multiplicación de fracciones decimales.
¿Ya? Entonces, si usted le dice, mire, por ejemplo, multipliquemos 6 décimas por 7 décimas. Recordando entonces que la multiplicación va en el mismo orden, ¿cierto? Camisa con camisa, pantalón con pantalón. Así que 6 por 7 son 42, ¿cierto? Y 10 por 10, 100. Así que nos queda un número que es 42 cienavos, pero para nosotros ahora se llama 42, ¿cómo? ¿Centésimos? Centésimos o centésimas, ¿cierto? 42 centésimas. Ah, entonces el alumno va a pensar 42 centésimas. Si este número, esta fracción es 42 centésimas, entonces se puede escribir como 42 centésimas, que es lo mismo, ¿o no? Ese número se llama 42 centésimas, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, qué sé yo. No tiene parte entera, así que son 42 centésimas, que es lo mismo que me está diciendo esa fracción. Y así puede usted hacer ir haciendo relaciones entre ir haciendo las relaciones entre las fracciones decimales y los mismos decimales. Y bueno, en el fondo decirle que es lo mismo. Si tiene 5 décimas por mismo, no sé, 7 centésimas o 5 diezavos partido por 7 cienavos o 5 décimas, 5 décimos partido por 7 centésimos, ¿ya? Entonces eso nos daría 7 por 5, 35, pantalón con pantalón, perdón, camisa con camisa, pantalón con pantalón. Y 100 por 10. Bueno, el estudiante ya sabe multiplicar 100 por 10, lo único que sabe que tiene que colocar los ceros nomás. Así que eso le da 35 partido en 1000, va a decir uno. Otro va a decir 35 décimas, centésimas, milésimas. 35 milésimas. Muy bien. O 35 milésimos. ¿Ya? Entonces, ahora digámoslo en femenino. 35 milésimas. Ah, entonces, eso es 35 milésimas. Se puede escribir así, ¿no? Estoy nombrando el número y su posición me indica entonces, el denominador me indica la posición si fuese un decimal, al haberlo transformado. ¿Eh? Bueno, es una forma de, como les digo, ir relacionando. Y después ya pueden multiplicar directamente ya. ¿Mm? Entonces si yo digo 6 partido en 1000 por 4 partido en 100. Entonces, numeradores 26 por 4, 24, fácil. 1000 por 100. Entonces sería 100 y 1000. ¿Y cómo se nombra ese número, esa fracción? ¿24 enteros o 24 partido por 100 milésimos? 24 partido por 100 milésimos, ¿cierto? Entonces, para escribirlo, a ver, sería 0, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima. Pero como es 24, ahí sí. 24, 100 milésimas. Entonces eso quiere decir también que no solo el resultado lo puedo escribir de esta manera,
sino que también los números que están implícitos en la multiplicación, los factores. 6 milésimas, décima, centésima, milésima, 4 centésimas, décima, centésima. 6 por 4, 24. Ajá. Sí, puede ser. Entonces quiere decir que los anteriores, 6 décimos por 7 décimos, que me dio 42 centésimos. Entonces 6 décimas. Esto era 0,6. Y este era 7 décimas. Entonces era 0,7. Y entonces me daba, claro, centésimas 0,42. Y aprendí a multiplicar decimales. Bueno, esta es la parte fácil, ¿cierto? O sea, obviamente que hay otros decimales que no son tan simples, pero me refiero a que se puede hacer así. ¿Ya? Y pasa lo mismo con el otro. También se puede escribir 5 décimas por 7 centésimas. Me dio 35 milésimas. Ya sé que eso es así. ¿Vale? Bueno, es una forma para que el estudiante se vaya un poquito acostumbrando a esto, ¿ya? Entonces no es tan brusco el paso de decirle, no sé, ya ahora multiplique 8 enteros, 25, bueno, al tiro multiplique entonces 8 enteros, 25 centésimas, 3 enteros, 4 décimas, ya. Calcula el tiro, ¿no? No, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, de todas formas, si yo, cuando ya he pasado por esto, entonces ahora, ya que pasé por esta parte, le puedo decir, multiplique entonces 8 enteros, 25 centésimas, y 3 enteros, 4 décimas. ¿Ya? ¿Y cómo lo haría ahí en ese caso? Bueno, para ese caso, para llegar a ese caso, lo que vamos a hacer nosotros, o sea, le ponemos el problema al estudiante y entonces le decimos, fíjate que ya, ¿se entiende? A lo mejor no se entiende, no importa, ya, entonces, veamos un ejemplo. De los mismos que había anotado aquí. No me borrar. Pero ponte tú. ¿Se acuerdan que esto era 5 décimas multiplicado por 7 centésimas? ¿Qué resultado me había dado? 35 milésimas. Perfecto. ¿Por qué me dio eso? Porque el número 5 décimas tiene un decimal, un número, vamos a dejar un decimal. El número 7 centésimas tiene 2 decimales, lo cual suma 3 decimales que debiesen estar en el resultado. Entonces empieza a tener un sentido esto. ¿Ya? Entonces te lo hace otro más difícil. 6 milésimas por 4 centésimas. Y eso me da 24. Entonces este tiene, a ver, tiene 3. Este tiene 2. 3 decimales y este tiene 2 decimales. Por lo tanto, el resultado debiese tener 5 decimales. Estamos hablando siempre en la parte decimal. No estamos tomando en cuenta la parte entera. La parte entera opera como si fuese cualquier número. Entonces, tiene que tener 5 decimales, o sea, tiene que estar el 0 y después 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero de esos 5,
hay que tomar en cuenta la multiplicación. 6 por 4, 24. Entonces, 24 tiene dos cifras. Los últimos dos son 24. Entonces veamos, 3 decimales y 2 decimales me tiene que dar 5 decimales. 1, 2, 3, 4, 5. 5 decimales, perfecto. Ok, ok. Entonces, ahora yo le digo, ya, ahora, ¿cómo haríamos eso entonces? Oh, ay, ay. Ujú. Ya, aquí hay otro truco. Primero, bueno, contemos los decimales. Tenemos en este número hay 2 decimales. En este numerito hay un decimal. Y eso me da como resultado 3 decimales. Perfecto, 3 decimales. Lo guardamos información. La parte entera no sé cuánto me va a dar, pero la parte decimal tiene que tener 3 decimales. Ya. Ahora, para saber cuánto me va a dar la parte entera y en general el número en total, nos olvidamos de las comas. ¿Ya? Olvídense de las comas. Usted está enseñando, ¿eh? Olvidar la coma. Y 825 se olvidó de la coma, 8,25, 3,4 se olvidó de la coma, y por tanto queda una multiplicación de 825 por 34. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Alguien que la quiera hacer? 3 por 8, 24, 2000. 2024 y 3 por 5, 4 por 8, 32. 5, 6, 7, 8. 2800 y tanto. 2850, 28.050 Sí, colocaron. 28.050. Sí, sí, pues en realidad porque está diciendo 2000. ¿No? Muy bien, 28.050. Pero ahora nos acordamos entonces de las decimales. ¿Cuántos tiene 3? ¿Cuántos debe tener el resultado 3? Ahí están los 3. Tanto la comita va ahí. Así que el número es 28 enteros 50 milésimas. ¿Ya? Obviamente que sus estudiantes le van a decir, me dio 28,50. Otro va a decir, no, pues 28,050. Ojo con eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué hora es? Sí, profe, se entiende. Bien, ya. Yo no, Son las 3:16. 3:16. ¿Y a qué hora empezamos? Bueno, ya. Ya vamos a un recreo, ¿ya? 10 minutitos. 3:26. Volvemos. ¿Ya? Profe. Ya, profe. Mañana más.
Bien, continuamos. Em, ¿Cuál es? Ya. Bueno, así que en ese caso podemos seguir entonces haciéndole más, qué sé yo, más situaciones donde tenga que multiplicar y aplicar la misma técnica de contar los decimales. Por lo tanto, saber que tiene que tener aquí 5 decimales como resultado. Y después ya es solo el hecho de multiplicar nomás, ¿ah? Aquí este número 25.003 por 604. Si alguien tiene calculador, aquí tengo. 25.003, ¿cierto? Sí, Por 604. Son 15.101.812. ¿por cuánto era? 25. 25.000 por 25.003 por 604. Verdad. Me dio ¿Le dio cuánto, perdón? 15.101.812. Ya, 100.000. Ya, buen número. Y ahora entonces son 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el número es 151, 151. bueno, y ahí viene el proceso de a lo mejor aproximar, truncar, redondear, ¿ya? Que eso va en uno de los materiales que subí hoy día, ¿ya? Es cortito, ejemplos. Em, bueno, hay hartos casos. Ahora, ahí están los casos en que los números, por ejemplo, vienen con los ceros adelante, ¿ya? 36 milésimas por 7 enteros 4 décimas. Podemos tener ese caso. Podemos tener las mismas 36 milésimas por 7 milésimas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo aquí? Bueno, aquí está el valor posicional de acá, ¿eh? Porque mira, acá tenemos 3 decimales y acá 1, ¿cierto? 3 decimales, un decimal, y nos va a dar 4 decimales el resultado, ¿sí? Claro, aquí no sería tan difícil porque el estudiante puede decir 0036 por 74. ¿Mm? Ahora, ¿tiene sentido colocar 0036 por 74? Si el estudiante, No, ya, claro, para tendría nosotros que no, ser 36 por 74. claro, ¿cierto? Para nosotros no tiene mucho sentido. Pero el problema es que, bueno, aquí vienen las confusiones, porque 74 veces 36 o 36 veces 74, ¿ya? Claro, no tenemos problema, pero el estudiante, bueno, a medida que va aprendiendo, después ya no le hace problema esto, pero sí atiende a mantener el número completo, tal como está ahí. Uno le dice que saque la coma nomás, ¿ya? Pero entonces después lo pasa tal como está el número. Después se da cuenta que esos ceros de ahí no tienen ni una, porque al final le va a dar aquí seguramente, le va a dar 36. Va a tener que sumar por ahí un 1 al 0, pero como no va a haber nada, porque si los borramos no hay número, no hay 0. El 1, si tiene que guardar un 1 por ahí, entonces
va a quedar como un 1. No entera ningún cálculo. ¿Ya? Pero decirle que sí, lo copie directamente tal como está y después lo haga de esta manera y vea si el resultado cambia. Y si el resultado no cambia, entonces ahí demostrarle de que el colocar esos ceros adelante no tiene ninguna implicancia en el proceso, en el resultado final. Pero decirles por qué, o sea, mostrarle por qué, no decirle, no, pues cómo voy a colocar los ceros, ¿cierto? Hay que darle una explicación. Bueno, una vez que lo haga nomás, ¿ya? En este otro caso, acá tenemos 3 y 3, 6 decimales, ¿cierto? Y también va a ser lo mismo, va a colocar 0036 por 0007. ¿Qué hacemos en ese caso? Multiplicar normal. Multiplicamos Multiplicar normal, ¿no es 36 cierto? por... Sí. Y multiplicamos 0036 por 0007 o solo 7 por 36 36 por 7. o 36 por 7, ¿cierto? 36 por 7. ¿Cierto? Eso da 6 por 7, 252. Si solo fuese Sí. el 36 por 7, ¿cierto? Y entonces aquí vienen las 6 décimas. 6 decimales. ¿Eh? Entonces, como es un entero, 252 enteros, ¿m? Tengo que correr la comita para saber a dónde están los decimales. Y aquí es donde viene el problema. Por eso es que los chicos se confunden. Dicen, entonces 252 tendría que correrla 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y colocan ese número. ¿Ya? Otros van a comprender que los 6 decimales están hacia la izquierda. 1, o sea, aquí está, ahí estaría el, bueno, no es que esté la coma ahí, sino que aquí la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más la posición de la coma, ¿cierto? Así que en realidad este es el resultado. Entonces, lo que tiene que hacer usted ahí en ese caso es hacer el problema de la pizarra o donde sea que lo vaya a hacer, tal como están los números. Ahí, multiplicar así. Se va a demorar, pero le va a quedar el número con todos los ceros y después va a decir, ¿cuántos son decimales? Bueno, aquí te va a quedar un número, mira. Bueno, va a quedar este mismo número, ¿cierto? Va a quedar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 2. ¿Ya? Y la coma hay que empezar a contarla para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ahí. Perfecto. ¿Mm? ¿Qué pasa si lo hubiésemos hecho sin los ceros? Entonces nos hubiese dado este resultado de aquí. Y ahí entonces decirle, lo único que pasa si tú no colocas los ceros delante, a la izquierda, ¿cierto? Es que te va a dar el número tal como debes escribirse. Te va a dar el número como se debe escribir. Pero igual tú tienes que tener en cuenta que la coma se tiene que correr 6 veces porque son 6 decimales. En cambio, si tú no ocupas los ceros a la izquierda, te va a dar solo la parte del producto que se hace realmente de 36 y 7, y después tienes que imaginar o darle la luz a esos ceros que están escondidos. Tantos, si quieres, escribir hartos ceros por ahí, y ahora empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5, ahí. Entonces, eso de allá ya no te sirve. Bueno, pero explicarle ambos casos, a eso me refiero, ¿ya? Bueno, cositas que se van pasando, qué sé yo, no, a veces, por ejemplo, si tenemos 73,42, voy a nombrarlo así, ¿no? Por 10. Bueno, uno dice esto es fácil, y el alumno que va a decir, este tiene solo parte entera, no tiene decimal, y este tiene 2 decimales, así que el resultado tiene que tener 2 decimales. ¿No?
Así que, bueno, Sí. algunos van a decir 73, 42 por 10, van a multiplicar, ¿cierto? Le va a dar el resultado de la multiplicación, que sería 73420. Ese es el resultado. Y tiene que tener dos decimales. 1, 1, 2. Ahí está. Ya, ese es un ejercicio, ¿cierto? Ahora usted le hace el mismo ejercicio. 73 enteros 42 centésimas, pero ahora por 100. ¿Ya? Y después le hace el mismo, 73,42 por 1000. ¿Ya? Entonces, claro, el estudiante va a decir, bueno, esto ni 100 ni 10 no tienen decimales, tengo dos decimales acá, dos decimales acá. ¿Sí? Hago la multiplicación. ¿Ya? Para ambos casos. Y me va a dar el mismo número. Este era 1000, perdón. ¿Ya? Y ahora solo tengo que correr la coma tantas veces como me indica. Dos decimales, 1, 2, 1, 2. Entonces, el estudiante, me faltó un 0, ¿no? Perdón. No, está bien, perdón. Yo me guié aquí. ¿Ya? Claro, porque el número es 73,42. Ya. Entonces, con un 0 se corrió la coma, ¿cierto? Al resultado final. Con dos ceros se corrió la coma dos veces al resultado final, ¿cierto? Ahí. Con tres ceros se corrió la coma 1, 2, 3. O sea, tengo que agregar otro. Veamos. Estaba en 3. 1, 2, 3. Claro que sí. Ahí está. Entonces, al final se va transformando en algo mecánico que es más fácil para yo ir identificando. O sea que del número 7000, o sea, 7342, se va corriendo la coma hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, la coma se corre a la derecha tantas veces como ceros tiene el número o el factor que esté multiplicando. ¿Sí? Un cero se corre a la derecha una vez, dos ceros se corre a la derecha dos veces, tres ceros se corre a la derecha tres veces. Bueno, y así vamos logrando que el estudiante tenga técnicas para ir solucionando cosas y no siempre tiene que estar recurriendo al algoritmo. ¿Ya? ¿Cierto? O sea, si yo después le digo multiplique 73,42 por 1.000.000. ¿Mm? Entonces, el estudiante ya no es necesario que haga este análisis. Dos decimales. Ahora voy a multiplicar, le quito la coma. El otro no tiene coma, así que multiplico. Entonces, wow. Qué largo eso de hacerlo con el algoritmo. Entonces, lo que tengo que tener claro es que es 73,42, ¿cierto? Y tantos ceros, voy a anotar varios ceros y después digo, bueno, la coma estaba en el 3, ¿cierto? ¿Y cuántos ceros tengo acá? 6 ceros. Entonces tengo que correrme hacia la derecha 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí. ¿Mm? Ahí está el número. Bueno, si quiere usted le nota más cero, si quiere le borra. Pero ahí está el número propiamente tal. Bueno, y con esto viene algo que se llama la notación científica, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo ahora, en vez de estos números así, si yo tengo 100 enteros, 257 10 milésimas,
por 10. O 384 10 milésimas por 100. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a enseñarle algo distinto ahora al estudiante. No solamente de que los decimales tienen esta suma, resta, multiplicación, división, sino también se le pueden aplicar ciertas reglas de cálculo rápido, ¿vale? Para obtener los resultados, ¿ya? Y las mismas técnicas, bueno, no las mismas, sino que lo que hacíamos cuando queríamos calcular soy entero 253 por 100. Queríamos hacer cálculos rápidos mentales, ¿cierto? Bueno, esta es una forma de. Y de aquí uno puede pasar a la notación científica, ¿sí? Para decimales. Pero básicamente, ¿no es cierto? Ir corriendo la comita a medida que la cantidad de ceros que tengamos. Un 0, 2 ceros, 2 ceros. Entonces, corremos 2 ceros, un 0. Va a depender, ¿cierto?, de la cantidad de ceros. Ya no hay que hacer todo el proceso de multiplicación. Bien. ¿Qué pasa con la división? ¿Ya? Bueno, en la división tenemos que aplicar algo semejante al proceso de división que ya conocemos de los números naturales. Recordar nuevamente que en la división tenemos el dividendo, el divisor, el cociente, el resto, si corresponde. Entonces, por ejemplo, si tenemos un caso, el mismo, dividido en 2. ¿Ya? Ese está más fácil. Entonces decimos, ¿se acuerda que la división se parte siempre hacia la izquierda? Con el que esté más a la izquierda del dividendo y con el que está más a la izquierda del divisor. No es como la multiplicación, por ejemplo, por 22, que se parte del que está más a la derecha con el que está más a la derecha, ¿cierto? Bueno, dividimos. ¿Qué es lo que nos dice esa división? Nos dice que tenemos aquí 7, son 7 decenas, perdón, ¿sí? Le decimos 7 decenas, es que me confundo con la coma. 7 decenas, ¿entre qué? Entre 2 enteros, ¿cierto? Hay 7 decenas entre 2 enteros. Divida 7 decenas entre 2 enteros. ¿Cuánto le da? 35 en 3,5. Ya, pero como aquí no podemos colocar un número que sea un número con un decimal al tiro, ¿cierto? Tengo que hacer una relación. Tal vez el número final va a tener decimales, ¿sí? Sí, ¿cierto? Pero no Tendría que inmediatamente. empezar con el 3. No de manera parcial. Ya, entonces yo puedo decir, si 7 enteros los tengo que repartir entre 2 a 7 decenas, 7 decenas, ¿cierto? Ah, muy bien, pues. Son 7 decenas, por lo tanto es como decir 70, ¿cierto? 7 decenas, claro. Entre 2 enteros o entre 2. Bueno, sí, 2 unidades, no sé. Entonces esto sería 3 decenas para cada uno. O sea, coloco un 3, como decía el compañero. ¿Cierto? 7 decenas entre 2 unidades serían 3 decenas para cada uno. 7 lo tengo que repartir entre 2. Así que a este le van a tocar 3, a este le van a tocar 3, pero me va a sobrar 1. Y ese 1 también se tiene que repartir. ¿Ya? Así que
como ese 1 va a sobrar, ¿m? Y yo lo fui anotando ahí, pero voy a anotarlo acá. Dividido 2, perdón. Perdona. 3. Ya, 3. Entonces, bueno, usted sabe, 3 por 2 son 6, a 7, 1. Ah, o sea, quiere decir que las 7 decenas las repartí entre 2 y le tocaron 3 a cada uno, reparto equitativo. Pero ese reparto equitativo me sobró una. Esa una entonces la bajo, la guardo ahí y bajo el siguiente número. Estamos dividiendo de manera normal. Ahora yo digo el 2, o sea, ahora son 13 unidades, ya no son decenas, porque bajé el 3 de las unidades, ¿cierto? De las decenas me sobró 1. Así que más el 3 son 13 unidades. Entre 2, ¿cierto? Entre 2. Bueno, son 13, no, reparto equitativo serían ¿cuántas? ¿Cuántas unidades para cada uno de estos dos? 6. Sí, entonces serían 6 unidades cada uno, ¿cierto? Si usted quiere ir, puede ir anotando ahí. Aquí nos dio 3, aquí nos dio 6. Ya. Pero en realidad yo los voy anotando acá. Así que 6, ya. 6. Perfecto. Y 1 y 6 por 2 son 12, a 13, 1. ¿Por qué? Porque sabe que de las 13 unidades que repartió entre 2, el equitativo fue 6 para cada uno, pero sobró una. Sobró una. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué bajo? Bajo el 4. Bien, si estas eran 7 decenas, después vinieron las 13 unidades, ahora nos dio 14, pero son 14 ¿qué? 14 décimos. 14 décimas. Muy bien. O sea, es como un entero 4 décimas, ¿cierto? Pero son 14 décimas entre 2. Sigue siendo entre 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? 7 unidades. No, eran 7 décimas. décimas. Eran décimas, sí. Entonces, 7 décimas cada uno y el reparto ahora sí que es equitativo 100%. ¿Mm? Así que ahí nos da Sí. 7. Anotamos 7 y anotamos 7. Ah, pero hay una diferencia. Pasamos de las decenas, las unidades, y esta era la parte entera, ¿o no? Ahora pasamos a qué parte? A la parte Decimal. decimal. Por lo tanto, en el 36 y el 7 se pueden juntar. ¿Se pueden juntar? No, ¿cierto? No se pueden juntar. No. Así que hay que colocarles la coma. Listo. Y ahí seguimos. Nos da 0 de resto, bajamos la otra. Así que, entonces, al repartir ya las 14 décimas, ya se coloca la coma para poder separar enteros de enteros de decimales, ¿cierto? Y por último nos quedan 2 centésimas, que hay que repartirlas entre 2, o 2 céntimos para repartirlos entre 2. Así que en los 2 céntimos para 2 le toca 1 a cada uno, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí. 2 céntimos, centésimas, entre 2, ya no sé si se ve ahí, pero nos da una centésima cada uno. Eso nos da 1. Así que ahí está el resultado de nuestra división. Bueno, la hicimos paso a paso, ¿cierto? No quiere decir que ustedes se va a demorar tanto en hacer una división siempre. Me refiero, pero sí es una manera de explicarle al estudiante
que se dé cuenta de que lo que está haciendo reparto equitativo, ¿sí? Pero ahora tomando en cuenta que viene una parte entera y una parte decimal, ¿sí? ¿Les parece o no? Sí, profe. Ya. No sé si... bueno, igual es fácil, ¿no? Pero si el tema es que hay que hacerlo nomás, pues sí. ¿Cómo explicaría eso usted? En Hágalo este usted. caso, primero sería el 83 Ujú. entre 21 décimas. Sí, 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 también. 83, ¿qué son? 83 unidades. Si usted toma 83, serían 83. 83 decenas entre... No, no, no. Si usted toma 83 completo, serían 83 unidades. Ahora, Ah, si ya, usted toma 83 unidades. solo el 8, serían 8 decenas. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerda que cuando una vez explicamos cómo se dividía, decíamos que este equipo de aquí podía tener un capitán y este también, y ellos empezaban como a dividirse solos para poder jugar, ¿sí? Y uno decía 8 decenas entre 2 me da 4, pero 4 es demasiado justo. No es que no esté bien, ¿cierto? El reparto equitativo es 4, perfecto. Pero puede que en ese reparto equitativo, como este número 2 no es solo 2, sino que es 21, y este 8 no es solo 8, sino que es 83, lo más probable es que ese reparto exacto no me va a servir realmente. Así que siempre me bajo 1 por si acaso. Y ahí empiezo a tantear los números para poder ir encontrando la solución. Entonces uno dice 3 por 2 son 6, a 8 son 2, ¿cierto? Y baja entonces el 3, y ahora son 23 unidades, y así. ¿Mm? Claro, bueno, aquí en realidad lo hicimos mal, porque si usted se acuerda, era 3, ¿cierto? Pero bueno, aquí no da el espacio, pero anotamos el 3, o bueno, este mismo 3, pero este mismo 3 después empieza a jugar con cada uno, 3 por 1, 3, 3 por 1 son 3, menos el mismo 3 que está ahí, nos da 0. Y 3 por 2 son 6, menos el 8, nos daba 2. Y ahí bajábamos el 5. ¿Sí? Y como bajamos el 5, que ya es de las décimas, entonces inmediatamente este resultado acá que me da 3, ya empieza a tener la coma inmediatamente. ¿Mm? Claro, porque hicimos jugar directamente los números. ¿Se acuerdan cómo hacíamos las divisiones, no? ¿Se acuerdan? Yo no mucho. ¿Ya? Si se acuerdan, de nuevo entonces. Para que tanta rayita que hice, era 83,573 dividido en 21. Entonces, decíamos, no va a jugar directamente el 83 y el 21, sino que lo hacíamos siempre los que están más a la izquierda. ¿Mm? Entonces hacíamos jugar el 8 con el 2. Y eso, 8 repartido en 2 nos da 4, pero como el 2 no es 2, sino que es 21, y el 8 no es 8, sino que es 83, entonces mejor, por si alguna posible equivocación, mejor nos bajábamos un número. Así que usábamos el 3. Y el 3 se multiplicaba con el 1, ahí, y 3 por 1 nos daba 3.
Y ese 3 por 1, ese 3 de resultado, lo colocamos debajo de el 3, porque son 8 decenas, 3 unidades. Y acá son 2 decenas, 1 unidad. Así que 3 por 1 unidad nos da 3 unidades, lo colocamos debajo de la unidad para restar. Y eso nos da 0. Después 3 por 2 decenas nos da 6 decenas, lo colocamos debajo de la decena, la restamos, 6 y 8 nos da 2. Y ahora bajamos como 20 muy pequeño, porque está dividiendo en 21, tenemos que bajar el siguiente. Pero como al bajar el siguiente ya pasaron a ser décimas. Entonces este resultado 3, habría que colocarle la coma inmediatamente porque ya ahora ya son décimas. Y bueno, hay que hacer lo mismo y qué sé yo. ¿Sí? Es un poquito de acordarse, ¿no? Y ahí puede seguir usted. Importante que, bueno, aquí le va a dar esto por ahí. Ese resultado debe ser darle. Pero esta es la parte que tiene que manejar usted. ¿Mm? O más bien acordarse. Bueno, ya son las 4:01. Ya, chiquillos. Nos vemos la próxima semana en la prueba, entonces. La prueba, como les decía, va a ser más corta. A lo mejor va a tener un formato distinto. Y lo otro, bueno, ahora estamos conversando con la ayudante. Yo creo que más ratito va a estar las notas, ¿sí? Y entonces la ayudantía sería el viernes a las 18. No sé si les complica eso, pero como el único horario que había, el único horario que como Yo disponible. por lo menos no tengo ningún problema ese día. Ya, pues de todas formas queda grabadita y por último que ingresen un ratito y le pregunten alguna duda, consulta. ¿Ya? Ya pues jóvenes, que les vaya muy bien. Nos vemos la otra semana si Dios quiere. Gracias, profe. Ya, Nos profe, vemos. que esté bien. Gracias, Gracias, Chao. profe. Chao, hasta luego. Chao.